Hola, mi nombre es Andrea Rodríguez. Estamos haciendo este video junto con mi compañero Gustavo Vargas para hacer como un resumen de lo que han sido los procesos de paz en Colombia durante los últimos 50 años. ¿Cuáles han sido los actores del conflicto? Pues inicialmente partimos de datos históricos, de cifras alarmantes. Durante estos últimos 25 años hemos intentado realizar acuerdos de paz con diferentes presidentes. Más que todos los gobiernos han sido quienes han implementado estos acuerdos debido a la cantidad de masacres y de sufrimiento que ha vivido Colombia, que ha vivido nuestro país. Cifras alarmantes como 220.000 millones de muertes en Colombia durante estos últimos 50 años, donde han habido más de 25.000 desaparecidos, entre ellos falsos positivos, porque hay muchas personas en Colombia que se han perdido y que a esta hora sus familias no supieron nada de ellas. Más de 7.000 campesinos desplazados. Esto es una cifra realmente alarmante que desencadenó realmente una guerra, masacre, contiendas realmente por más de estos 50 años que les comentamos. Eh, Inicialmente, uno de los promulgores de estos acuerdos de paz, o que implementaban como esos acuerdos de negociación, de sentarse en una mesa, si no sea en Colombia, para poder hablar con estos grupos al margen de la ley, fue Julio César Turbay. Él empezó en 1981, pero las insurgencias o estos grupos realmente no permitían. En ese entonces estaban los partidos liberales o sea, Colombia se dividía entre liberales y conservadores, que realmente los liberales colocaban un, militantes y los conservadores de igual forma, y eso generó como una división en el país donde generó una cantidad de guerra y de masacre. Luego, desde 1982, Belisario Betancourt, que fue uno de los presidentes que más aportó y que trató como de llegar a una negociación con estos grupos al margen de la ley, sobre todo con las FARC, hizo que realmente promulgaran o que realmente hubiera un cese al fuego bilateral en este año 1984. Más de 5.000 integrantes de ellos eh, en ese entonces fallecieron. Y en 1987, debido a que también el Estado no cumplía con ciertos reglamentos que habían implementado, que habían dirigido, la tumbaron. Afortunadamente en 1988 el mismo Virgilio eh, permite que se firme realmente este acuerdo en 1990 con una ley de amnistía. Esta ley le permitía a más de 3.000 militantes, entre ellos el grupo M19 y las FARC, que descendieran, que ya dejaran las armas y no secuestraran más. Entonces en Colombia ha habido un sinnúmero y un capítulo de mucha controversia. Más que todo no se ha llegado a acuerdos por lo político, porque realmente estas Fuerzas Armadas lo que han querido es tumbar esos regímenes políticos donde favorecen más a los grandes, como siempre, pues digamos aquí en Colombia, que el que es rico sigue creciendo y el que es pobre sigue siendo más vulnerable. Seguimos siendo un país desigual, seguimos siendo un país donde se ve bastante corrupción, politiquería, y que realmente pues estos grupos al margen de la ley más que todo quieren es esto. Pidieron desde un inicio estar sentados en curules del gobierno. En todos los acuerdos se ha implementado que las FARC también tengan ese voz sobre el pueblo. Entonces, como no los han permitido, también estos grupos o estos grupos del gobierno, pues ellos, su forma de expresarlo, como en muchos países, ha sido generar este tipo de grupo insurgente. En 1991, César Gaviria, junto con las FARC, ELN, EPL, generaron una desmovilización. Este primero inició en Venezuela, y lo que querían y lo que lograban era dejar los secuestros. Conocemos que habían ciudades muy afectadas, y sobre todo regiones como lo era Antioquia,
y el llano, donde los abatimientos hacia sus pueblos eran demasiados. Habían bastantes muertes y ya los pueblos no se convertían en sitios seguros para nosotros ni para ninguno. De las muertes que inicialmente les manifestaba más de 220.000 muertos y los 25.000 desaparecidos, el 82% de ellos eran civiles. Vivimos en una sociedad donde Colombia ha sido afectada realmente para los civiles, más que los políticos, más que las fuerzas militares colombianas. Los que realmente han sido afectados han sido los civiles, que han sido los mayores el mayor factor que implementa el Estado y que realmente no le tiene conciencia. En, en muchos de estos acuerdos siempre primaba lo político, el poder que tenían ciertos presidentes o en el gobierno mucha mermelada que había y que realmente no primaba lo que desde la Constitución inicialmente dice que debe primar la vida del colombiano. En 1998 Andrés Pastrana convocó un diálogo de paz junto con las FARC. Él fue uno de los que, más que hablar en otros países con ellos, tomó la decisión de poner casi 4.000 kilómetros como una zona neutral, lejos para que ellos también tuvieran sus espacios y eh, también lo creó que se llamaba Puerta del Cielo junto con el ELN. Más que todo sobre el ELN porque ellos eran quienes hacían más secuestros en el país. En muchas de esas situaciones, mientras eso pasaba, se propagaron el ELN y las FARC, habían territorios estaban puestos en diferentes municipios, pueblos a nivel nacional. Entonces permitieron que crecieran mucho, algo que a ellos les ayudó mucho a financiar las armas y la guerra fue el narcotráfico. Entonces, en ese momento ellos empezaron a hacer una guerra junto con las fuerzas militares de Colombia, crearon nuevas fuerzas especiales para combatir a aquellos narcotraficantes, que realmente esto es lo que a Colombia le ha impactado mucho el narcotráfico en el país. En el 2002 Uribe fracasó en México con un acuerdo en el ELN. Creería yo que uno de los presidentes que no, que intentó, pero que realmente no se pudo sentar con ellos debido a tanta controversia, pero fue uno de los presidentes que le dio un impacto muy fuerte a los grupos armados, incluso a los grupos armados o a, las, a los terroristas, le podemos llamar, o a estos grupos al margen de la ley que